Bienvenidos estudiantes, vamos a comenzar con la clase número 2. El tema de hoy es límites algebraicos. Bien, cuando analizamos los límites algebraicos tendremos dos casos. Caso número 1, cuando el centro de una vecindad, un x sub 0, pertenece al dominio de la función que estoy analizando. El límite, cuando x tiende a un x sub 0 de una función f de x, será igual a simplemente la función evaluada en el centro, en un x sub 0. Y este será mi límite. En cambio, un segundo caso. ¿Qué sucede si el centro de esta vecindad no pertenece al dominio? De no pertenecer al dominio, el límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x, será igual a un L, donde este L será conocido como la forma indeterminada. Para ello, veremos algunos casos de formas indeterminadas, como por ejemplo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito y 0 por infinito. En el primer caso, por ejemplo, veamos un ejemplo. Ejercicio número 1, me piden calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 7. Obsérvese que el dominio de esta función no es más que todos los números reales. Y dado que x sub 0 vale 1, pertenece a este dominio. Por lo tanto, simplemente debo evaluar la función en el punto 1. Tendremos 1 al cuadrado menos 7, siendo así la respuesta menos 6. Y en un segundo caso, el límite, cuando x tiende, supongamos, a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. El resultado, ¿sí?, como podemos apreciar, será el siguiente. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función será todos los reales excepto el número 2. Y el número 2 es el centro de esta vecindad. Si nosotros reemplazamos el valor de 2, tenemos 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2, lo cual da como resultado 0 sobre 0, una forma indeterminada. Debemos eliminar el factor que produce la indeterminación. ¿Y dónde se obtiene? A partir de esta expresión, x tiende a 2. Por lo tanto, o entonces, x menos 2 tiende a 0. Este es el factor que debo eliminar. Aquí vamos a utilizar identidades algebraicas. Y para ello decimos, el límite de x cuando tiende a 2, de x al cuadrado menos 4, sobre x menos 2. Esto no es más que el límite de x cuando tiende a 2, de x menos 2, por x más 2, utilizando diferencia de cuadrados, sobre x menos 2. Eliminamos el factor que produce la indeterminación y me queda la siguiente expresión. El límite de x cuando tiende a 2, de x más 2, cuyo resultado será 4. Y hemos hallado el límite. Asimismo, tenemos casos en los cuales será muy importante hallar un factor racionalizante. Entonces, un factor racionalizante. Entonces, para ello, vamos a hacer uso de las formas generales. A a la n menos b a la n será igual a menos b por a la n menos 1 más a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b al cuadrado y así sucesivamente hasta a por b elevado a menos 2 más b elevado a n menos 1. Siempre el número de términos que tendremos aquí será igual a n.
¿Y cuándo vamos a utilizar esta fórmula? Esta fórmula se utiliza cuando n es par o impar. Asimismo, tendremos la fórmula a a la n más b a la n, el cual su desarrollo es a más b por a a la n menos 1 más a la n menos 2. A ver, aquí, un momento, aquí será menos a la n menos 2 por b, más a la n menos 3 por b al cuadrado, menos, y así sucesivamente, hasta llegar, siguiente término, menos a por b a la n menos 2, más b a la n menos 1. El número de términos que tendremos en este factor será de n términos. Este factor será conocido como el factor racionalizante y utilizaremos esta fórmula solo siempre y cuando n sea impar. Solo en esos casos. Veamos algunos ejemplos. Ejercicio número 1. Me piden calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la siguiente función. X al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 9. Bien, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a analizar este límite. Sería el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Simplemente vamos a reemplazar valores. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3, sobre menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 9. Al operar estos elementos tendremos como resultado 0 sobre 0, una forma indeterminada. ¿Cuál es el factor que debo eliminar? El x más 1, dado que ese factor tiende a 0. Así que trabajamos por partes. Trabajamos con el numerador. El numerador es x al cuadrado menos 2x menos 3. Aquí vamos a hacer uso de las técnicas de factorización. Por lo tanto, decimos xx, 1 y 3. ¿Quién debe llegar al negativo? A ver, va a ser el menos 3. Así tenemos x más 1 por x menos 3. Ahora, mismo procedimiento para el denominador. X cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 9. Aquí, a ver, podemos aprovechar este espacio. Podemos utilizar divisores binómicos. Por lo tanto, decimos 1, menos 5, 3 y 9. Hacemos una línea, baja la unidad y probemos aquí con menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 6 por menos 1, 6. 3 más 6, 9. Y 9 por menos 1, menos 9. Me queda 0. Seguimos. Seguimos. Ahora probemos con un 3. 3 por 1, 3. Menos 6 más 3, menos 3. Y menos 3 por 3, menos 9. Listo. Concluimos este resultado con un 3. 1 por 3, 3. Y me queda 0. Sabemos que todos estos puntos críticos se forman de la siguiente manera. X menos y estos puntos. Por lo tanto, el denominador no es más que x más 1 por x menos 3 por x menos 3. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a menos 1 de la función, en lugar de escribir x al cuadrado menos 2x menos 3, procedemos a escribir x más 1 por x menos 3. Y en lugar de escribir todo este polinomio para el denominador, escribimos x más 1 por x menos 3 por x menos 3. Obsérvese que el factor que produce la indeterminación se encuentra tanto para el numerador como para el denominador. Cancelamos. Y si hubieran otros factores, de igual manera.
Me queda entonces que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función 1 sobre x menos 3 será menos un cuarto. Muy bien. Ese es un ejemplo que tenemos para este caso. Veamos otro ejercicio. Ejercicio número 2. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 8 de la raíz cuadrada de 9 más 2x menos 5 sobre la raíz cúbica de x menos 2. Como podemos apreciar, vamos a evaluar este límite en el punto 8. Esto será, a ver, un momento. Listo. Esto será la raíz de 9 más 2 por 8 menos 5 sobre la raíz cúbica de 8 menos 2. Me da como resultado 0 sobre 0, una forma indeterminada. ¿Cuál es el factor que debo eliminar? El x menos 8. Pero de mi función, yo deseo desaparecer la raíz y deseo desaparecer la raíz cúbica. Para ello vamos a hacer uso del factor racionalizante. Entonces, tenemos lo siguiente. La raíz de 9 más 2x menos 5. Yo deseo elevar al cuadrado ambos términos para que la raíz desaparezca. Entonces, esto no es más que una diferencia de cuadrados. La raíz de 9 más 2x menos 5 por la raíz de 9 más 2x más 5. El término que tenemos a continuación, ¿sí?, este factor, ya nos lo da el problema. Por lo tanto, el factor que vamos a agregar es este segundo término, que vamos a llamarlo f de a, b. Ahora trabajamos con el denominador. En el denominador tenemos la raíz cúbica de x menos 2. Yo deseo eliminar esa raíz cúbica, entonces elevamos al cubo ambas expresiones. Esto no es más que una diferencia de cubos. Raíz cúbica de x menos 2 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2 por la raíz cúbica de x más 4. Entonces, obsérvese que el problema ya nos da este término. ¿Sí? Ya nos da este término. Pero, este término nosotros vamos a agregar. Voy a llamarlo g de a, b. Entonces, decimos, el límite, cuando x tiende a 8, de la raíz de 9 más 2x menos 5 sobre la raíz cúbica de x menos 2, yo deseo obtener estos resultados, ya sin la raíz. ¿Qué debo hacer? Me dice, ¿no? El factor raíz de 9 más 2x menos 5, debo multiplicarlo por este f de a, b. Entonces, voy a multiplicarlo por el factor f de a, b. Pero así como lo multiplico, lo mismo debe suceder en el denominador. Ahora bien, para que esa raíz cúbica se vaya, debo también multiplicarlo, ¿sí?, multiplicarlo la raíz cúbica de x menos 2 por g de a, b. Vamos a dar aquí un poco más de espacio. Ahí está. Y así como agregamos en el denominador, también agregamos en el numerador. Ahora bien, el producto de este factor más el factor f da como resultado
una diferencia de cuadrados. Y la raíz cúbica de x menos 2 multiplicado por g de a, b me dará una diferencia de cubos. Esto no es más que el límite cuando x tiende a 8 de lo que está de color naranja, me queda la raíz de 9 más 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado multiplicado por g de a, b. En cambio, en el denominador obtengo la raíz cúbica de x al cubo menos 2 al cubo por f de a, b. El límite de x cuando tiende a 8 será, a ver, aquí nos va a quedar 9 más 2x menos 25 por g de a, b. Y por aquí nos queda solamente x menos 8 por f de a, b. Lo que está encerrado entre paréntesis en el numerador será 2x menos 16 por g de a, b sobre x menos 8 por f de a, b. El límite cuando x tiende a 8 será, sacamos el factor 2, x menos 8 por g de a, b sobre x menos 8 por f de a, b. Encontramos nuestro factor que produce la indeterminación, x menos 8, x menos 8. Ahora, ¿cómo calculamos el límite de f y de g? Vamos a aprovechar este espacio y decimos, el límite cuando x tiende a 8 de g de a, b. ¿Quién es g? Esta expresión. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 3. Entonces 3 por el límite de x cuando tiende a 8 y vas a tomar bien el elemento a o el elemento b de esta expresión. Para nuestro caso siempre procura tomar el elemento que sea más fácil de desarrollar. En este caso es 2. Y vamos a elevarlo al número de elementos menos 1. Como hay 3 elementos, será simplemente 2. Esto me dará como resultado 3 por 4, 12. Mientras que el límite, cuando x tiende a 8, de f de a, b, será, ¿quién es f? F solamente tiene dos términos. Del límite, cuando x tiende a 8, ¿de quién? ¿Cuál de los dos elementos es más fácil? ¿Raíz de 9 más 2x o 5? 5. Y lo elevamos al número de términos menos 1. Como hay dos términos, menos 1 seguirá siendo 1. Tenemos 2 por 5, 10. Muy bien. A nosotros nos piden el límite cuando x tiende a 8 de 2 por g de a, b sobre f de a, b. Esto no es más que 2 por g. ¿Cuánto vale g? 12 sobre f. F es 10. Por lo tanto, aquí vamos a sacar mitad. Mitad 5, mitad 1. El límite será igual a 12 sobre 5. Muy bien. Aquí corresponde la primera parte de límites algebraicos. Gracias.